Os he de confesar que había preparado unos audios, unas citas y tal sobre Margaret Mead, pero por un problema técnico pues las he perdido, así que volveremos a empezar. Entonces me había buscado bibliografía y tal, y volver a encontrarlo y volver a rehacerlo todo iba a ser un lío. Así que he tomado un atajo maravilloso, y es que me he servido de un libro que se titula Arquitectos de la cultura de la muerte, Donald D. Marco y Benjamin D. Wicker, de Editorial Ciudadela, donde no están las mismas, quizás todas las citas que yo podría haber buscado por mi cuenta, pero hay un buen resumen y unas cuantas citas, así que voy a aferrarme a este texto y luego pondré mis pequeños comentarios. ¿Quién es Margaret Mead? O Mead, no sé cómo es Margaret y M-E-A-D, yo no sé cómo se pronuncia esto. Bueno, pues aquí nada más empezar el capítulo dedicado a Margaret Mead, pues hace una semblanza de su vida, dice: Margaret Mead fue la antropóloga más conocida del siglo XX, no solo por sus contribuciones al campo de la antropología, sino incluso más por sus continuas apariciones públicas en las que se pronunciaba en calidad de experta sobre la familia y la cultura. Con respecto a esta última, escribió una columna mensual muy popular e influyente para la revista Read Book desde 1961 hasta su muerte en 1978. La revista Time llegó a nombrarla Madre del Mundo en 1969. Le llovieron prácticamente todos los honores imaginables. Recibió al menos 2 docenas de títulos honoríficos de prestigiosas universidades y fue miembro del patronato de universidades tan distinguidas como Columbia, Vassar, New York University, Emory, Yale y la New School for Social Research. Fue presidente de la American Anthropological Association, Asociación Americana de Antropología, y perdonad mi pronunciación del inglés, y de la American Association for the Advancement of Science, vaya lío, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, entre 1926 y 1971. Ascendió en el escalafón del Museo Americano de Historia Natural desde el puesto de asistente del conservador hasta el de conservador emérito. Fue consejera de presidentes y congresistas. Millones y millones de personas conocían su rostro. Millones y millones seguían sus consejos. Sería difícil imaginarse un miembro más amado y reconocido de la comunidad científica, y si debemos tomar como referencia la magnitud de su influencia en la sociedad, probablemente no tiene par entre sus compañeros en el mundo de la ciencia. Vaya presentación, ¿verdad? Bueno, por sus consejos radiofónicos a través de artículos, tuvieron una gran influencia en la sociedad, y hablaba de sexualidad, de matrimonio, de familia, de sociedad. E influyeron en la revolución sexual del siglo XX enormemente, en todos los sentidos. Ahora vamos a ver un poquito su vida, así con unas breves pinceladas que pone aquí, y luego ya veremos cosas más concretas de lo que hizo allí por unas islas paradisíacas del Pacífico y lo que pretendió demostrar con su viaje antropológico. Continúa este texto haciendo una breve semblanza de su biografía. Voy a poner dos trazos, ¿no? Bueno, sobre su formación personal, ideológica, pues hay que decir que sus padres no eran precisamente unos fervientes creyentes, eran agnósticos. Sin embargo, ella, para sorpresa de sus padres y contra la tradición familiar, pues se metió en el ámbito religioso y fue una ferviente frecuentadora de la iglesia episcopaliana durante toda su vida, lo cual es un dato curioso. De todas maneras, en lo que hace a su educación, pues se licenció por Rebel Barnard College y obtuvo un máster y un doctorado en la Universidad de Columbia. Se decidió por estudiar antropología y bueno, y aquí empieza lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Porque eso le hizo irse a unas lejanas islas paradisíacas. Ella era pues una discípula aventajada de un antropólogo llamado Franz Boas, que la hizo prosperar rápidamente en el mundo académico. Y Boas consideraba, y aquí estoy leyendo, que la creencia generalizada en el determinismo cultural era fundamentalmente errada, y esperaba encontrar entre los pueblos primitivos pruebas de una amplia variedad de creencias y prácticas que justificarían su pretensión de que el comportamiento humano, más que estar determinado por la naturaleza, es significativamente maleable. En particular, quería saber si la fase de rebeldía adolescente era algo peculiar de la cultura occidental o si estaba inscrita en la naturaleza humana.
A mí a priori esto me parece interesante, pero bueno, decidió enviar a la Polinesia a Mead, su joven estudiante de doctorado, a las islas de la Samoa Americana, custodiadas por la Marina estadounidense, para que estudiase a las adolescentes locales, con la esperanza de encontrar en ellas una transición muy diferente de la niñez a la edad adulta. Fue una decisión que marcó el destino de Mead. Vamos a ver qué pasó allí. Y ahora un pequeño apunte biográfico de la vida personal de Margaret Mead, porque eso creo que interesa para comprender al personaje y para tener en cuenta que el personaje no es solo su obra, sino su vida. Y su vida influye en la obra y al revés. Sí, hay gente que dice, no, separemos la vida. Bueno, sí, se puede separar, pero yo creo que conviene conocerla, al menos hechos puntuales. Dice, Margaret, que entonces tenía solo 23 años, cuando aceptó este encargo de ir a Samoa, estuvo más que dispuesta a cumplir el encargo. Acababa de casarse en 1923 con un estudiante de posgrado en teología, Luther Cressman, pero los recién casados estuvieron de acuerdo en separarse para que ella pudiese cumplir con sus obligaciones. Ya es curioso todo el asunto, ¿eh? Se casa con un estudiante de teología protestante, ¿se entiende? En aquel momento no tenían hijos. De hecho, a Mead le habían dicho que no podría tenerlos, lo cual la turbó grandemente, dado que pretendía tener 6. Todo son cosas curiosas en la biografía de esta señora, porque fue una de las iniciadoras, la que dio argumentos para la revolución sexual, y una señora profundamente religiosa, que pretendía tener 6 hijos, y que además, con esa pretensión de tener 6 hijos, no casaba muy bien con su defensa del aborto, aunque no fue de la más encendida, sino con muchas reticencias, pero defendió el aborto cuando nadie lo defendía. Así que vamos a continuar con lo que pasó en Samoa. Cuando he dicho que nadie defendía el aborto, quiero decir nadie de la sociedad bien pensante y religiosa de la época. El fruto de la estancia, sigo leyendo, de Mead en Samoa fue su libro Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, 1928. ¿Qué título más? Un éxito de ventas escrito con estilo no de denso volumen académico, sino de obra corta, ligera y divulgativa. Se convirtió inmediatamente en un éxito que consagró la fama y la autoridad de su autora antes de que cumpliera los 30 años. Que sepáis, a título meramente informativo, que cuando se publicó su primer bestseller, pues ya había cambiado de marido, tenía un nuevo marido, Reo Fortune. Pues, en fin, había hecho viajes por Europa, había vuelto y había ya con el tiempo, en 1930, escribió otro libro, Educación y Cultura en Nueva Guinea, 1930. Todo eso en 2 años, 2 matrimonios y 2 libros. Bueno, y se volvió a divorciar de pero no vamos a seguir más por ahí, porque vamos a ver que esta señora era alguien atormentada por su propia sexualidad. Una sexualidad, pues, angustiada, que fue aclarada en buena medida cuando su propia hija, Mary Catherine Battenson, descubrió este aspecto oculto de su madre en sus papeles privados, husmeando ahí después de muerta, a ver lo que ella escribía. Y bueno, descubrió los sueños recurrentes de bebés muertos. También está la declaración de cómo vivieron la noche de bodas de su primer esposo, con unas cosas extrañísimas antes de consumar el matrimonio, que dormieron separados. Unas cosas, era todo menos una sexualidad sana, una bisexualidad sana, o como queráis llamarlo. Tenía serios problemas, no lo digerió nunca, ahí no me salía la palabra, nunca acabó de digerirlo, y todo esto se fue enredando. Y esto influyó en su obra. Pero vamos a ver qué es lo que dijo concretamente, a las conclusiones que llegó de su visión de la vida samoana.